En un instante de tensión, la camarera no dudó en ponerse delante de la niña para protegerla del desprecio de la prometida del millonario. Ese gesto sencillo pero lleno de valor desató una verdad que nadie había querido ver. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la idea de lo que realmente significa una familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Fernando Bustamante había construido un imperio desde cero. En Salamanca todos conocían su apellido asociado a edificios modernos, restaurantes de lujo y donaciones estratégicas que mantenían su imagen impecable. Sin embargo, detrás de la fachada del hombre de negocios había un vacío que ni el vino caro ni las cenas de gala lograban llenar. Vivía en una casa amplia cerca del río Tormes, rodeada de jardines cuidados por manos ajenas, pero siempre en silencio. Cada mañana desayunaba solo, hojeando informes en lugar de periódicos, mientras el eco de la cafetera parecía recordarle que nadie más compartía su mesa. Aquel martes, Fernando entró en una cafetería del centro histórico, buscando un respiro entre reuniones. El aire olía a café recién molido y a churros con azúcar, ese aroma tan propio de las mañanas salmantinas. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver a los estudiantes cruzando hacia la universidad. No reparó enseguida en la joven camarera que se acercaba con una bandeja en mano. Isabel vestía un uniforme sencillo, pero en su mirada había una firmeza serena. Sus movimientos eran rápidos, acostumbrados al trajín de servir cafés a clientes con prisa, y aún así encontró tiempo para preguntar con amabilidad: ¿café solo o con leche, don Fernando? Él levantó la vista, sorprendido de que supiera su nombre. Salamanca es pequeña, señor, respondió ella, anticipando la duda. Todos lo conocen. Él asintió sin decir nada. No estaba acostumbrado a que lo trataran con naturalidad. La mayoría lo miraba con reverencia o con interés. Un instante después, una niña entró corriendo desde la calle, desobedeciendo la advertencia de una señora que barría la puerta. Tenía unos 8 años. El cabello castaño recogido en una coleta desordenada y los zapatos con las suelas gastadas. Se aferró al delantal de Isabel con la urgencia de quien busca refugio. «Mamá, se me cayó el cuaderno en el charco», dijo con un hilo de voz. El corazón de Fernando dio un vuelco. La palabra mamá resonó en sus oídos más fuerte que cualquier campana de la catedral. La niña, llamada Sofía, levantó la mirada, y por un segundo sus ojos marrones se cruzaron con los de él. Había algo inquietantemente familiar en ese gesto, como un eco olvidado. Isabel se agachó de inmediato para calmarla, sacando un pañuelo y limpiándole las manos embarradas. La escena parecía trivial para cualquiera, pero en Fernando despertó una incomodidad desconocida. Recordó vagamente un verano lejano, un rostro que nunca volvió a ver, y un silencio que arrastraba desde la juventud. Algo en la ternura con la que Isabel protegía a la niña lo desarmó. Trató de ignorar la sensación, enfocándose en el café que ella había servido con esmero. Sin embargo, sus pensamientos volvieron una y otra vez hacia la pequeña. ¿Por qué ese parecido? ¿Por qué esa sensación de deuda? Fernando dejó unas monedas sobre la mesa, más de lo que costaba el café, y se marchó con pasos apresurados, aunque en su interior llevaba una inquietud que no sabía nombrar. Al salir, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Caminó hacia su coche de lujo estacionado en la plaza, pero antes de entrar, miró de reojo hacia la cafetería. A través del cristal vio a Isabel inclinándose sobre Sofía, susurrándole algo que la hizo sonreír entre lágrimas. Era la clase de escena doméstica que él nunca había vivido, ni de niño, ni de adulto. Y por primera vez en años, sintió que el dinero que acumulaba no servía para llenar el vacío que aquella imagen había revelado. Esa noche, en su casa silenciosa, volvió a escuchar la palabra mamá en su memoria, pronunciada con la voz temblorosa de Sofía, y sin comprenderlo del todo,
Supo que ese encuentro aparentemente casual marcaría un antes y un después en su vida. Aunque todavía no podía imaginar cómo, a la mañana siguiente, Fernando intentó sumergirse en sus reuniones con arquitectos y banqueros, pero el recuerdo de la cafetería lo perseguía. Cada vez que veía unos ojos infantiles en la calle, revivía la mirada de Sofía. En la mesa de juntas, mientras los demás discutían cifras, él apenas escuchaba. Su asistente lo notó distraído, aunque él fingió revisar su teléfono. Había algo en la niña que lo inquietaba más allá de la lógica. Decidió regresar a la cafetería. Esta vez de manera intencional. El local estaba lleno de estudiantes que pedían bocadillos antes de las clases. Isabel servía mesas con la misma energía serena. Y Sofía, sentada en un rincón, coloreaba un cuaderno nuevo. Fernando ocupó la misma mesa junto a la ventana. Cuando ella lo vio, se sorprendió. Pero no mostró incomodidad. ¿De nuevo por aquí, don Fernando?, preguntó mientras apoyaba la bandeja. El café está bien preparado, contestó él, esquivando su propia verdad. Mientras hablaban, un grupo de clientas cuchicheaba en la mesa contigua. Las miradas curiosas iban de él a Isabel, con sonrisas insinuantes. Salamanca era un pueblo grande disfrazado de ciudad, y los rumores corrían más rápido que los trenes a Madrid. Sofía se acercó con timidez, sosteniendo un dibujo. Era un paisaje con 3 figuras tomadas de la mano. Una mujer, una niña y un hombre de traje. «Mamá, mira lo que hice», dijo la pequeña. Isabel acarició su cabello, orgullosa, sin notar que Fernando se quedó helado al ver la imagen. Ese instante bastó para alimentar sospechas. ¿Por qué la niña lo dibujaba a él? No era la primera vez que alguien insinuaba que Sofía se parecía demasiado a los Bustamante. Un recuerdo punzante regresó. Una relación breve de juventud. Promesas rotas. Un silencio incómodo que nunca se resolvió. Fernando apretó la servilleta con los dedos. Cuando salió de la cafetería, la ciudad le pareció más ruidosa que nunca. Los tambores de un ensayo para la fiesta de la Virgen de la Vega retumbaban en las calles, y él apenas podía respirar. Subió a su coche con la sensación de estar rodeado de sombras del pasado. En casa, sacó una caja olvidada de su despacho. Dentro había cartas amarillentas y una fotografía antigua de una joven con la misma mirada firme de Isabel. Su corazón latió con violencia. No podía ser coincidencia. Los días siguientes, las dudas crecieron. Se detuvo frente al colegio de Sofía sin atreverse a entrar, observando a lo lejos cómo la niña salía con su mochila demasiado grande para su cuerpo menudo. No quería admitirlo, pero cada gesto le parecía un reflejo propio. Finalmente decidió enfrentar la verdad. Una tarde esperó a Isabel cuando cerraba la cafetería. Ella se sobresaltó al verlo, con las llaves aún en la mano. «¿Necesito hablar con usted?», dijo él con voz grave. «¿Sobre qué?». Fernando dudó un instante, pero la sinceridad pudo más. «Sobre Sofía. Y sobre un pasado que tal vez nos une más de lo que cree». Isabel lo miró fijamente, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La calle estaba tranquila, las farolas apenas encendidas, y el murmullo del río cercano parecía acompañar la tensión. Sofía salió en ese momento del interior. Con una muñeca en brazos, se aferró a la mano de su madre, mirándolo con esos ojos que lo desarmaban. Y en aquel cruce de miradas, Fernando comprendió que había llegado el momento de descubrir una verdad que podía cambiarlo todo, aunque tal vez no estuviera preparado para la respuesta. Isabel no había dormido bien desde aquella conversación interrumpida en la puerta de la cafetería. Las palabras de Fernando resonaban en su mente como un eco incómodo. Sobre Sofía, y sobre un pasado que tal vez nos une más de lo que cree. Había evitado pensar en aquel verano de juventud que siempre prefería enterrar bajo la rutina de trabajo y las necesidades de su hija. Pero ahora, con la mirada de Fernando fijada en ella, la verdad parecía reclamar un espacio que ya no podía ocultar.
La mañana siguiente fue fría. En Salamanca, el otoño vestía las calles con hojas secas que se arremolinaban bajo el viento. Isabel abrió la cafetería como siempre, pero su sonrisa parecía menos espontánea. Sofía, en cambio, despertó alegre, ajena a la tensión que su madre cargaba. Se puso su abrigo rojo y la bufanda tejida por la abuela y caminó a la escuela con pasos saltarines. Fernando, desde el coche, la observó de lejos una vez más, sintiendo que cada gesto de la niña reforzaba sus sospechas. No tardó en buscar la manera de acercarse. Esa tarde, tras terminar un almuerzo con inversionistas en la Plaza Mayor, se dirigió a la escuela y esperó en la esquina. Cuando Sofía salió con su mochila enorme, él se inclinó y le ofreció una sonrisa. «Hola, Sofía. ¿Recuerdas que me enseñaste tu dibujo?» La niña lo miró con sorpresa, pero sin miedo. «Sí, lo guardo en casa. Es muy bonito. Dibujas mejor que muchos adultos que conozco». Ella rió con timidez, y en ese instante Isabel apareció, sujetando con firmeza la mano de su hija. Su mirada hacia Fernando era una advertencia silenciosa. «No quiero que la confundas», dijo ella en voz baja, sin agresividad, pero con una barrera clara. «Sofía es una niña, lo sé. Pero también sé que no es casualidad este parecido». Isabel guardó silencio. Caminó con rapidez, alejándose, mientras Sofía volteaba la cabeza con curiosidad. Fernando no insistió, pero dentro de él algo ardía. La necesidad de respuestas. Esa noche, sentado en su despacho, sacó otra carta de la caja. Era de Isabel, escrita cuando apenas tenía 20 años, con una caligrafía cuidadosa. En ella hablaba de sueños, de miedo al futuro y de una decisión difícil que jamás se había atrevido a discutir con él. Fernando sintió un nudo en la garganta. Tal vez había ignorado más de lo que quería admitir. Los días siguientes, las calles de Salamanca parecían hablarle en cada esquina. En la plaza de Anaya, escuchó a unos jóvenes tocar guitarras, recordándole serenatas antiguas. En el mercado central, vio a Isabel comprar frutas con Sofía y percibió cómo ella negociaba con firmeza, protegiendo cada céntimo. No era la vida de alguien que buscaba favores, sino la de una mujer que había cargado sola con un peso inmenso. La tensión llegó al límite cuando un imprevisto unió de nuevo sus caminos. Una tarde lluviosa, Sofía resbaló en las escaleras frente a la catedral. Fernando, que casualmente pasaba por allí, corrió instintivamente y la sostuvo antes de que cayera al suelo empedrado. La niña lo miró asustada, con lágrimas en los ojos, mientras Isabel llegaba corriendo con el rostro desencajado. «¡Sofía!», gritó, abrazándola con fuerza. Fernando entregó a la pequeña sin pronunciar palabra, empapado por la lluvia. Sus miradas se cruzaron otra vez, y esta vez Isabel no encontró fuerzas para apartarse. Había gratitud en sus ojos, pero también miedo a lo inevitable, porque en aquel instante, los tres supieron que los lazos del pasado y del presente ya no podían negarse, y que muy pronto la verdad saldría a la luz, aunque nadie estuviera listo para enfrentarla. La lluvia de aquella tarde parecía haber abierto una grieta en las murallas que Isabel había construido durante años. Después del accidente, Sofía no dejaba de hablar de Fernando. «Mamá, me salvó, me sostuvo fuerte, como si ya me conociera». Repetía con la ingenuidad de una niña que no entendía el peso de las palabras. Isabel la abrazaba en silencio, temiendo que cada comentario de su hija fuese un clavo que desmontaba la protección que había levantado desde que decidió criarla sola. Fernando, por su parte, no conseguía conciliar el sueño. Caminaba por su casa amplia, donde las paredes devolvían el eco de sus pasos solitarios. Los cuadros modernos y los muebles de diseño parecían burlarse de él. Había logrado todo lo que soñaba de joven, menos lo esencial. Esa noche encendió un viejo tocadiscos y dejó que un vinilo de pasodobles resonara por el salón. En la melodía,
Encontró la nostalgia de los veranos pasados, cuando Isabel todavía formaba parte de un futuro que se imaginaba posible. Al día siguiente, buscó a Isabel en la cafetería. No entró como cliente. Se quedó esperando hasta que terminó su turno. Cuando por fin la vio salir con el delantal guardado en una bolsa, se acercó con cautela. Isabel, tenemos que hablar, dijo con voz firme pero contenida. Ella respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento, y a la vez hubiera hecho todo por evitarlo. No es el lugar ni el momento. Entonces dime cuándo, insistió él. Isabel lo miró con cansancio, y, tras un silencio largo, accedió a encontrarse esa noche en un café discreto, lejos de las miradas conocidas. El encuentro fue tenso. Se sentaron frente a frente en una mesa pequeña, con apenas un par de velas encendidas. El camarero les sirvió vino tinto y tapas sencillas, jamón ibérico y pan con tomate. Fernando fue directo al punto. Sofía, ¿es mi hija? Isabel apretó la copa con fuerza. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fernando sintió un vértigo en el estómago. Necesito saberlo, insistió. Ella lo miró con los ojos húmedos. No busqué nunca tu ayuda porque pensé que no la querrías. Tenías tus negocios, tu mundo, tu vida. Yo solo quería protegerla. El hombre se quedó paralizado. Una mezcla de culpa y rabia contra sí mismo lo invadió. Recordó los años en los que Isabel desapareció sin explicación y comprendió que quizá no fue ella quien se alejó, sino él quien no supo buscarla. Las conversaciones siguientes fueron duras. Isabel le relató fragmentos de aquellos años. La dificultad de trabajar en varios empleos. Las noches cuidando a Sofía con fiebre sin tener dinero para médicos privados. La fuerza que encontró en la niña para no rendirse. Fernando escuchaba con el corazón encogido, sintiendo que cada palabra era una herida y un reproche. Pero no todo era amargura. Isabel también confesó que Sofía era una niña feliz, soñadora, que adoraba dibujar y que siempre preguntaba por su padre, aunque ella se limitaba a decir, «Está lejos, pero algún día lo conocerás». Esa frase resonó en Fernando como una deuda que ahora debía pagar. Cuando la conversación terminó, ambos salieron del café y caminaron juntos bajo las farolas de la Gran Vía. El frío se colaba entre los abrigos y el silencio pesaba. Fernando rompió la quietud con un suspiro. Quiero estar en su vida. No como un visitante ocasional, sino como su padre. Isabel se detuvo, incrédula. ¿Y qué pasará con tus compromisos? ¿Con tu nombre? ¿Con tus amistades que no aceptarán una historia como la nuestra? No me importa, respondió él con una convicción que lo sorprendió hasta a sí mismo. He vivido rodeado de admiración y soledad. Prefiero enfrentar críticas que seguir vacío. En ese instante, una voz infantil interrumpió la tensión. Sofía había escapado de la mano de una vecina y corría hacia ellos con una sonrisa amplia. Se lanzó a los brazos de su madre, y luego miró a Fernando con una naturalidad desarmante. ¿Vendrás mañana también?, preguntó, con la inocencia que ningún adulto podía sostener. Isabel y Fernando se miraron sin palabras. La respuesta que no habían terminado de pronunciar estaba ya en los ojos brillantes de la niña. Y en aquel momento comprendieron que el tiempo de los silencios se había acabado. La vida de los tres estaba a punto de entrelazarse de manera irreversible, aunque ni siquiera sabían cómo empezar a enfrentar lo que vendría. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Fernando empezó a visitar más seguido la cafetería, ya no como un cliente ocasional, sino como alguien que buscaba recuperar tiempo perdido. Sofía lo recibía con alegría ingenua, mostrándole cada dibujo nuevo, preguntándole cosas simples, su color favorito, si sabía montar bicicleta, o si alguna vez había ido a la feria de San Mateo. Fernando respondía con ternura contenida, como si cada palabra fuera un hilo que intentaba coser una relación que nunca había existido antes. Isabel observaba desde la distancia, atrapada en una contradicción dolorosa. Por un lado,
Veía cómo los ojos de su hija brillaban de ilusión cada vez que Fernando aparecía. Por otro, temía que aquella ilusión pudiera desmoronarse si él decidía marcharse o si el mundo alrededor los juzgaba sin piedad. Salamanca, con sus calles llenas de vecinos curiosos, ya comenzaba a murmurar. Un empresario de su renombre apareciendo cada tarde en una cafetería modesta no pasaba desapercibido. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde de domingo. Fernando invitó a Sofía a pasear por la ribera del Tormes. Isabel aceptó, aunque con reservas, y los tres caminaron entre árboles dorados por el otoño. Sofía correteaba delante de ellos, recogiendo hojas secas que guardaba como tesoros en sus bolsillos. De pronto, se detuvo y extendió los brazos. «¡Parecemos una familia!», gritó con entusiasmo. El silencio que siguió fue pesado. Isabel tragó saliva, mientras Fernando sentía un nudo en la garganta. Aquellas palabras, tan espontáneas, eran el reflejo exacto de lo que ambos adultos habían estado evitando decir en voz alta. Más tarde, mientras tomaban chocolate caliente en un bar cercano, Fernando decidió enfrentar lo inevitable. Isabel dijo con voz grave: «Quiero que Sofía sepa la verdad». Ella lo miró con miedo. «¿Estás seguro? Una verdad así puede cambiarlo todo». «Ya lo cambió», respondió él, acariciando la mano de la niña. «No quiero que crezca pensando que su padre es un fantasma». Esa misma noche, en el pequeño piso de Isabel, sentados alrededor de la mesa donde apenas cabían 3 platos, Fernando contó su verdad. Habló de los errores de juventud, de la ambición que lo cegó, del silencio que lo separó. Sofía lo escuchó con atención, jugando con su muñeca mientras procesaba las palabras. Finalmente levantó la vista y preguntó con la inocencia que desarma cualquier argumento: «Entonces, ¿tú eres mi papá?». Fernando sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Las lágrimas que nunca se permitía mostrarse brotaron sin control. «Sí, Sofía. Soy tu papá. Y lo siento por no haber estado antes». La niña lo abrazó con una naturalidad que ni Isabel pudo detener. En ese abrazo estaba contenida toda la esperanza de una vida distinta. Isabel lloró en silencio, aliviada y aterrada al mismo tiempo. Pero no todo era simple. A la mañana siguiente, la noticia ya corría por las calles. Un socio de Fernando lo llamó, preocupado por su reputación. «No puedes permitirte un escándalo», le advirtió. En una reunión, algunos accionistas lo miraron con recelo, murmurando sobre cómo su imagen podía verse afectada. Fernando escuchaba, pero esta vez no se dejó intimidar. Por primera vez en años, tenía algo más valioso que defender que sus inversiones. El conflicto se agudizó cuando una periodista local, atraída por los rumores, se presentó en la cafetería preguntando por Isabel. «¿Es cierto que don Fernando es el padre de su hija?», insistía mientras los clientes escuchaban con morbo. Isabel, con la voz temblorosa, solo respondió: «Mi hija no es un espectáculo, es una niña». Fernando apareció en ese instante y, poniéndose a su lado, añadió: «Y también es mi hija. No tengo nada que ocultar». La valentía de aquella declaración pública desató aplausos espontáneos de algunos presentes, aunque también críticas feroces en otros círculos. Isabel temía que las consecuencias fueran devastadoras, pero Fernando sintió que, por fin, estaba actuando como debía haberlo hecho desde el principio, reconociendo y protegiendo a su familia. Esa noche, mientras Sofía dormía en su cuarto con las paredes cubiertas de dibujos, Isabel y Fernando hablaron en la cocina a media luz. Ella le confesó sus miedos, sus noches de soledad, su lucha constante. Él le prometió que no volvería a dejarlas solas. No fue una promesa de empresario, calculada y fría, sino la de un hombre roto que buscaba reparar lo irreparable. Y cuando Isabel, con voz apenas audible, le preguntó si estaba preparado para renunciar a la vida que conocía, Fernando respondió sin dudar:
Ya renuncié el día que entendí lo que de verdad significa la palabra familia. Fue entonces cuando Isabel, mirándolo a los ojos, comprendió que la batalla más difícil aún estaba por empezar, porque aceptar un nuevo comienzo también significaba enfrentarse a todo un pasado que no iba a perdonar tan fácilmente. El invierno llegó a Salamanca con sus cielos grises y el aire cortante que obligaba a los transeúntes a caminar rápido por la Plaza Mayor. Las luces de Navidad empezaban a iluminar las calles, y las tiendas se llenaban de villancicos. En medio de aquel ambiente festivo, la vida de Fernando, Isabel y Sofía se había transformado en un torbellino de cambios. La confesión pública en la cafetería había abierto una nueva etapa, marcada por desafíos y esperanzas. Los socios de Fernando seguían divididos. Algunos lo acusaban de debilitar su imagen. Otros lo admiraban por su valentía. Él, sin embargo, ya no escuchaba tanto las voces externas. Por primera vez, dedicaba las tardes a algo distinto de reuniones y balances. Recogía a Sofía de la escuela, la acompañaba al parque y hasta aprendió a preparar churros con ella en la pequeña cocina del piso de Isabel. Aunque terminara cubierto de harina, Isabel al principio observaba con prudencia. Sabía que un hombre como Fernando estaba acostumbrado a controlar imperios, no a preparar meriendas, pero con el paso de las semanas lo vio doblar la espalda para ayudar a Sofía con los deberes o contarle historias de cuando él era niño en los veranos de Zamora. En esos gestos cotidianos descubría un Fernando distinto, más humano, más cercano. La gran prueba llegó en la fiesta de la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad. Era una tradición a la que Isabel y Sofía asistían cada año, con procesiones, música y fuegos artificiales. Esa vez, Fernando decidió acompañarlas. Caminaron entre la multitud, saludando a vecinos que los miraban con sorpresa. Algunos cuchicheaban, otros sonreían con complicidad. Sofía, sin embargo, disfrutaba sin preocuparse, tomando algodón de azúcar y señalando cada carroza con entusiasmo. En medio de la plaza iluminada, una anciana se acercó a Isabel y le susurró: «Nunca imaginé verlos juntos otra vez. La vida da segundas oportunidades». Isabel apretó la mano de Fernando, consciente de que aquellas palabras, aunque simples, resumían todo lo vivido. Esa noche, de regreso a casa, Sofía mostró un cuaderno nuevo. Había dibujado una familia. Ella, su madre y Fernando. Todos bajo un mismo techo. Abajo, escribió con letras torcidas: «Mi hogar». Fernando sintió que el corazón se le encogía. Durante años había buscado el éxito en contratos y cifras, sin saber que el verdadero triunfo era estar sentado allí, en una mesa modesta, con dos personas que lo aceptaban a pesar de los errores. Sin embargo, aún quedaba una conversación pendiente. Fernando invitó a Isabel a pasear por el puente romano una tarde serena, cuando el sol se reflejaba sobre el Tormes. Con pasos lentos, confesó sus temores. «He cometido tantos errores que a veces pienso que no merezco esta segunda oportunidad». Isabel lo escuchó en silencio, y luego respondió con suavidad: «La vida no se trata de merecer, sino de elegir. Tú elegiste volver. Yo elegí perdonar. Y Sofía eligió abrazarte sin condiciones. Eso es lo que importa». Las palabras la conmovieron incluso a ella misma. Por primera vez, sintió que el peso de tantos años comenzaba a disiparse. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas rutinas. Fernando integró a Isabel y Sofía en su vida pública, pero también aprendió a valorar lo privado. Las cenas caseras, las tardes de juegos de mesa, las caminatas por el campo. Sus prioridades habían cambiado por completo. Donde antes veía contratos, ahora veía la sonrisa de una niña. Donde antes sentía orgullo por su apellido, ahora encontraba paz en el calor de un hogar. La transformación no fue sencilla ni inmediata. Hubo discusiones, dudas,
momentos en que Isabel temía que las presiones externas lo hicieran retroceder. Pero Fernando, con una paciencia que nunca había practicado, demostró que estaba dispuesto a luchar. No por un negocio, sino por ellas. Un año después, en el mismo café donde todo comenzó, los tres se sentaron juntos en la mesa junto a la ventana. Isabel sirvió café para él y chocolate para Sofía, que seguía dibujando incansablemente. Esta vez, el dibujo mostraba una casa rodeada de flores, con 3 figuras tomadas de la mano. Al mostrárselo a Fernando, la niña sonrió y dijo: «Ahora sí que somos de verdad una familia». Fernando sintió que la emoción lo desbordaba. Miró a Isabel, que le devolvió la mirada con ternura. Y en ese silencio compartido comprendieron que habían llegado al lugar que tanto buscaban. No un palacio de lujo, sino un hogar donde la palabra familia cobraba sentido. Y mientras afuera sonaban las campanas de la catedral anunciando la hora, los tres supieron que el pasado había dejado cicatrices, pero también les había regalado una nueva oportunidad. Una oportunidad que, esta vez, ninguno estaba dispuesto a dejar escapar. En el murmullo tranquilo de Salamanca, mientras las campanas de la catedral siguen marcando las horas, queda en la memoria la imagen de un hombre que, después de toda una vida de éxitos fríos, encontró en el calor de un abrazo la razón verdadera para seguir adelante. La historia de Fernando, Isabel y Sofía no es solo la de un reencuentro inesperado, sino la de un hogar que se reconstruyó ladrillo a ladrillo con gestos sencillos, con silencios convertidos en palabras y con perdones que tardaron años en pronunciarse. ¿Y tú qué piensas? Si esta historia te conmovió, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, o si quieres dar tu opinión, marca el 0 en el fondo. Lo que hemos escuchado nos recuerda que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, incluso cuando creemos que ya no hay camino de regreso. El amor, cuando se da sin condiciones, es capaz de redimir los errores más hondos y de cicatrizar las heridas más antiguas. Itacionos keisianos orinociontos, contis más es capaz de redimir los errores más hondos y de cicatrizar las heridas más antiguas. Todos, sin importar la edad o los tropiezos del pasado, merecemos ser parte de una familia. Sentir que alguien nos espera en casa, porque al final, el dinero y la posición social se desvanecen, pero el cariño compartido permanece. Es como aquella lámpara que arde suavemente en la ventana durante la noche. Una luz pequeña pero firme que nos guía en medio de la oscuridad. Tómate un instante para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la ocasión de tender la mano, de ofrecer perdón, de abrir espacio en nuestro corazón, tal vez la felicidad? Como bien nos recuerda esta historia, no está en acumular, sino en aprender a vivir para los demás. Y si esta narración tocó tu alma, compártela con alguien a quien quieras, porque las historias que se comparten también construyen hogares invisibles en el corazón de quienes las escuchan.